Muy bien, vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio en el libro de Mateo, como nuestra hermana anunció. Así es que abran su Biblia a el libro de Mateo en el capítulo 1. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, te damos tantas gracias, oh Dios, por el tiempo que nos has permitido pasar, Padre Santo, en esta temporada de Navidad con nuestra familia, con nuestros amigos. Te damos gracias, Dios, por tanta bendición con la que nos has, Señor, cubierto, por tanta gracia que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque hemos podido disfrutar de la temporada, hemos podido disfrutar de las ricas comidas que se han preparado, hemos podido disfrutar del compañerismo unos con otros. Pero más que todo, Señor, te damos gracias porque hemos podido pasar tiempo en comunión contigo. Gracias, Señor, porque ese debe ser la meta de nuestra vida, ese debe ser el todo de nuestra vida, servirte a ti, caminar contigo, amarte a ti, hacer lo que nos has llamado a hacer, para la honra y gloria de tu nombre y para bendición de nosotros, tanto aquí en la tierra como un día en el cielo cuando estemos contigo. Al comenzar este estudio, Señor, en el Evangelio según San Mateo, te pedimos que seas tú, como siempre, que nos guíe a través de él y nos enseñe las cosas que quieres que sepamos por medio de estas escrituras, para que nuestra fe en ti crezca, para que nuestra seguridad en ti crezca, para que el temor por el que todos pasamos mientras estamos aquí en la tierra mengue y podamos aferrarnos más a ti, sabiendo, como dice Pablo, en quién hemos creído. Así es que bendecimos tu nombre esta tarde, pedimos que nos abras nuestros ojos y nuestro corazón. Tócanos, oh Dios, como necesitamos ser tocados en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, el Evangelio según San Mateo. La semana pasada terminamos nuestro estudio de la segunda epístola de Pedro y terminamos viendo cómo Pedro está pidiéndole a la iglesia que esté preparada para la segunda venida de Cristo. Les dice que va a venir como un ladrón en la noche. Les dice que aunque muchos en aquel tiempo estaban diciendo, ¿dónde está pues la promesa de su venida? Desde el principio, desde que nuestros padres murieron, se ha dicho que va a venir y no ha venido, ¿verdad? Estaban ellos diciendo, todo sigue igual como desde el principio. Y pudimos ver claramente por las Escrituras que las cosas no han seguido igual. El Señor ha estado interviniendo en los asuntos del hombre, ha estado revelándose, ¿sí? Ha estado revelándose al hombre a través de diferentes eventos y a través de diferentes avivamientos y a través de diferentes métodos para que el hombre no vaya a ser sorprendido por su segunda venida, ¿verdad? Entonces no es que el Señor se esté tardando, sino que el Señor está dando oportunidad de que la humanidad se acerque a Él. Entonces, habiendo terminado con ese libro y terminando el año ya, pensé, ¿en qué libro podemos comenzar? ¿Qué libro podemos comenzar este próximo año 2021? Y me puse a orar y siento que el Señor nos está llamando a que nos volvamos al principio. Porque en realidad todo se trata de ¿quién? Todo se trata de Jesús, ¿no es cierto? Toda esta temporada que hemos estado celebrando, todo lo que hemos estado haciendo, se trata de Jesús, se trata de recordarlo a Él, se trata de conocerlo a Él. Nuestra vida cristiana debe tratarse de eso. Ese debe ser el centro de nuestra vida como cristianos, el conocerlo a Él, saber quién Él es. ¿Sí? Saber por qué hemos creído en Él, porque no hemos creído en Él hacia ciegas, hemos creído en Él porque se nos han presentado evidencias de que Él es quien dijo ser. Y ahí está lo principal, de que si Él es quien dijo ser, entonces no tenemos nada de por qué preocuparnos. No quiere decir que no vayamos a tener temor o temores, pero sí quiere decir que no vamos a ser paralizados por ese temor, porque sabemos que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo unigénito para que si nosotros creemos en Él, no perezcamos, mas tengamos vida eterna. Y si tenemos paz con Él y lo conocemos a Él, entonces todo lo que pudiera pasar en esta tierra, de nuevo, no estoy diciendo que no debemos temer, ¿sí? El temor es parte de nuestra vida, ¿sí? Es parte de lo que vivimos todos, ¿sí? Todos tenemos algún temor, no podemos decir que no. Y aún los que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tienen temores. Sí, tienen temores y tienen que repetir esos versos para que cuando esos temores vengan, mengue un poco esos temores, pero todos sabemos que después de que lo decimos, volvemos a pensar en lo que estamos temiendo y
y todavía está ahí y como que, ok, por un momento sí como que nos, nos levantó, pero todavía tengo miedo, Señor, ¿verdad? Y creo que al comenzar con el Evangelio según San Mateo, es un muy buen libro con el cual comenzar el año, porque nos presenta a Jesucristo primeramente como Rey. Nos presenta a Jesucristo como Rey. Y nosotros sabemos que a través de las Escrituras, conforme se nos va revelando Cristo, lo vemos en el Apocalipsis, se nos dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, si Él es quien dice ser, los temores aquí en la tierra no quiere decir que no los vayamos a tener, pero sí quiere decir que vamos a poder hacerlos a un lado para seguir caminando con Él y viviendo por Él. Y por eso quise comenzar con el Evangelio según San Mateo. Porque así como el mundo estaba en el tiempo en el que Jesucristo vino la primera vez, como estábamos hablando la semana pasada, así está el mundo ahorita. Sí, así está el mundo ahorita, está lleno de temor, lleno de incertidumbre. Sí, el gobierno nos está diciendo lo que podemos y no podemos hacer, está dictaminando lo que debemos y no debemos hacer. Sí, así como Él vino, y me gustaría pensar que así como, porque el mundo estaba así cuando Él vino la primera vez, quizás este es el principio de dolores, como se dice en la Biblia, y pronto va a venir por nosotros. Sin embargo, tenemos que recordar siempre que hay mucha gente que todavía no lo conoce, que hay mucha gente que todavía no ha rendido su corazón delante de Él y que debemos de estar buscando nosotros ser los medios por el cual lo puedan conocer y puedan tomar la decisión de rendirse ante Él. Amén. Porque por eso estamos aquí todavía. Si esa es nuestra misión y comisión, que llevemos el conocimiento de Cristo a donde quiera que vamos. Entonces, si el Señor Jesucristo es el Rey, y nosotros lo conocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces si creemos lo que se nos ha dicho acerca de Jesús en las Escrituras, podemos vivir en paz. Y eso no quiere decir que no va a haber conflictos en nuestra vida, esto no quiere decir que no va a haber de nuevo, como les he estado diciendo, temores en nuestra vida. Esto simplemente quiere decir que en medio de todo eso vamos a poder estar en paz porque hemos puesto nuestra fe en el Señor. Amén. Y por eso escogí el Evangelio según San Mateo, porque nos presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Como el Rey. Entonces, algunos datos interesantes de Mateo, otros no tan interesantes, pero que nos ayudarán a ver lo que Mateo está tratando de enseñarnos, y también nos dará un trasfondo de quién es Mateo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que es aceptado, aunque no se sabe con certidumbre, pero podemos decir que es aceptado por los eruditos bíblicos que el autor del Evangelio según San Mateo fue Mateo. ¿Ok? Fue Mateo. O también podríamos decir fue Leví, como se le llama a Mateo en los evangelios de Marcos y Lucas, porque Mateo se nombra a sí mismo aquí Mateo. En Mateo capítulo 9, versículo 9, si van en su Biblia y lo leen, dice: al continuar su camino, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Pero a este cobrador de impuestos, este publicano, en Lucas y en Marcos se le llama Leví. En Marcos capítulo 2, los versículos 13 y 14, y estos versículos no van a aparecer en la pantalla, pero se los estoy dando por si los quieren leer después ustedes, o si son rápidos en buscar en la Biblia, pueden buscarlos y leerlos conmigo. Marcos 2, 13 y 14 dice: después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. Versículo 14: de paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme, y Leví se levantó y lo siguió. Y es muy parecido al recuento que nos da Lucas en Lucas 5, 27 y 28. Ahora, los cobradores de impuestos eran personas especiales, como lo son todavía en nuestros días, ¿verdad? Los cobradores de impuestos son personas especiales, son personas a las que se escogen porque sabemos que van a ser personas justas, que no van a cobrar de más, que van a cobrarlo únicamente lo que se necesita cobrar, la gente que no tiene mucho no le van a cobrar mucho, a la gente que tiene mucho sí. Sabemos que ese es el tipo de personas que son, ¿verdad? Y por eso siempre estamos orando por ellos, ¿verdad? Especialmente en los meses de enero a abril, estamos orando por ellos siempre, ¿verdad? Pero los cobradores de impuestos en aquel tiempo no tenían ese mismo cariño de parte del pueblo que nuestros cobradores de impuestos tienen. A ellos se les llamaba publicanos. No lo confundan con republicano, ¿ok? Es publicano, sí, es publicano. Se llamaban publicanos y eran odiados por los judíos,
porque básicamente eran judíos que trabajaban para los romanos. Y muchas veces esos cobradores de impuestos contrataban a otras personas para que ellos fueran a cobrar impuestos por ellos, y luego esas personas les daban el dinero a ellos, y obviamente que esas personas se quedaban con un poquito, y luego los jefes de los cobradores de impuestos, de los cuales Zaqueo era uno, por ejemplo, se quedaban con otro poquito y luego le entregaban a Roma lo que le tenían que entregar. Entonces estaban dados, o sea, se dedicaban a cobrar impuestos a sus hermanos judíos para dárselos a los romanos, y los judíos odiaban a los romanos y los judíos odiaban a los publicanos o cobradores de impuestos. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque a este Mateo, cobrador de impuestos, publicano, fue a una de las personas que nuestro Señor Jesucristo llamó para que dejara lo que estaba haciendo y lo siguiera. Ahora piensen en esto, Él está cobrando impuestos. Lo que los cobradores de impuestos solían hacer era que de los impuestos que cobraban se enriquecían ellos mismos. Lo que quiere decir que al dejar Mateo el banco de los impuestos para seguir a Jesús, implícitamente se nos está diciendo, ¿sí?, que Mateo iba a perder mucha riqueza, iba a perder una gran cantidad de dinero por dejar su trabajo y seguir a Jesús, ¿sí? Y porque se levantó y lo siguió, y porque ahora estamos viendo un libro que él escribió, podemos ver que para Mateo llegó el momento en el que fue más importante seguir lo que Jesús le había llamado a hacer que seguir lo que él estaba haciendo, no solamente por el dinero que iba a perder. Porque creo yo que así como hay cobradores de impuestos honestos en nuestros días, habría cobradores de impuestos honestos en aquellos días, ¿sí? Pero no importa, fueran honestos o no, de todas maneras serán odiados. Pero Mateo pudo haber sido uno de esos honestos, que nada más cobraba lo que tenía que cobrar, y a Roma le daba lo que le tenía que dar, y él se quedaba con lo que se tenía que quedar. Bueno o malo, aunque no se nos dice claramente, Mateo decidió dejar su trabajo, su sustento, lo que le daba ganancias a él, lo que le daba dinero a él para poder vivir, y seguir a Jesús, ¿sí? Y creo que esto nos dice algo a nosotros, nos debe de decir algo a nosotros. Y como vamos a ver más adelante también, que nadie está más allá del alcance de Jesús. Que no hay nadie, por más malo que se piense que es, por más odioso que nosotros como seres humanos pensamos que es, que Dios, que el Señor Jesucristo no pueda transformar y usar. Y que nosotros estamos siendo también a veces llamados a dejar cosas que pudieran ser muy importantes para nosotros, para seguir a Jesús, para caminar con Jesús, para servir a Jesús. Amén. Y tenemos que estar tomando esas decisiones constantemente. Yo no sé ustedes, pero yo constantemente tengo que estar tomando esa decisión. Si hago lo que Dios me llamó a hacer y sigo sus caminos y sigo sus mandamientos, o hago lo que mi corazón me dice que haga, hago lo que mi carne me pide que haga, o hago lo que yo pienso que debo hacer. Siempre hay esa tensión en nuestra vida como cristianos. Si no existe esa tensión, ¿saben qué quiere decir? Que ya estamos muertos. ¿Ok? Que ya nos sentimos, que ya estuvo, o nos dimos por vencidos, o creemos que ya llegamos, pero ninguna de las dos maneras de ver las cosas es saludable para el cristiano. ¿Ok? Entonces Mateo, publicano, cobrador de impuestos, fue el que escribió este libro. Otro detalle de este libro es que este libro fue escrito por un judío, Mateo, para judíos, y el libro habla acerca de un judío. ¿Escucharon eso? Fue escrito por un judío, específicamente para judíos. Por todo lo que vamos a ver que solamente gente que fuera judía podría saber acerca de muchas de las profecías que menciona Mateo en su evangelio, acerca de muchas de las costumbres que menciona Mateo en su evangelio. Entonces es un libro escrito por un judío para judíos que habla acerca de un judío. Y hay algo que debemos reconocer como cristianos. Y esto es que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. ¿Escucharon eso? El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Mis hermanos, el cristianismo está basado en el judaísmo. El cristianismo está basado en el judaísmo. Y Jesús no vino para abolir el judaísmo. Hay muchos cristianos judíos. Hay muchos judíos que se les llaman judíos mesiánicos, que han llegado a reconocer a Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, como el Mesías que estaban esperando, y que ahora sienten que son judíos completos.
¿Ok? Porque para ellos su Mesías ya vino, ya no lo están esperando. Él ya vino, ya pagó por sus pecados también. ¿Sí? Y se les llama precisamente judíos mesiánicos porque han puesto su fe en Jesucristo, así como nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces Jesús no vino a abolir el judaísmo, vino para cumplir con todo lo que el judaísmo prometía. Vino para cumplir con todo lo que el judaísmo prometía, con todo lo que el judaísmo simbolizaba. Pero no solo vino para hacer eso a favor de los judíos, sino que vino a hacerlo a favor de todo el mundo. Pero principalmente a los judíos. Él mismo nos lo dice ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, unas cuantas páginas hacia la derecha en su Biblia, pueden verlo para que no digan que se los estoy contando. Mateo 5, los versículos 17 y 18, el Señor mismo dice: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley y a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que ¿cuánto? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Entonces no vine para abolir la ley, no vine para abolir a los profetas, no vine para decirles que lo que ellos dijeron y lo que ellos escribieron no tiene ninguna validez. Vine precisamente para cumplir estas cosas, para que vean que lo que escribieron y lo que Dios les ha estado revelando a través de las Escrituras era cierto, es cierto y será cierto para toda la eternidad. Porque de cierto les digo, de nuevo dice el versículo 18, que mientras existan cielo y tierra, ¿todavía existe el cielo y la tierra? Todavía existe el cielo y la tierra, y mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, no está diciendo hasta que todos lo hayan cumplido. ¿Se dan cuenta de eso? No está diciendo hasta que todos ustedes lo hayan cumplido. No está diciendo hasta que todo el mundo lo esté cumpliendo. Está diciendo hasta que todo se haya cumplido. Y cuando está hablando aquí de la ley y los profetas y de que se haya cumplido, está hablando de todo aquello que en la ley y los profetas nos hablan del Cristo que un día iba a venir por medio de los judíos a salvar el mundo. Porque muchos toman estos pasajes y dicen: ya ven, entonces tenemos que cumplir con la ley también. Pero eso no es de lo que está hablando. Él vino a cumplir con la ley para que nosotros no tuviéramos el yugo de tener que cumplir con ella. Porque les digo un secreto y me prometen no decírselo a nadie: nunca podríamos cumplir con el peso de la ley. Nadie puede cumplir con el peso de la ley. Y hay quienes ponen énfasis específico en algunos mandamientos y uno en especial, ¿sí? Pero acuérdense lo que se nos dice en las Escrituras, que el que quebranta un mandamiento es como si quebrantara toda la ley. Entonces quizás usted pueda escoger su mandamiento preferido y ese se aferra y se propone que lo va a cumplir siempre. Pero ¿sabe qué? Hay otros 10, nada más del código moral, de la ley moral del Señor, que hay otros 9 que estoy seguro que en un momento u otro todos hemos quebrantado. Entonces, si quebrantamos uno de ellos, es como si los quebrantáramos todos. Entonces no está hablando de que los humanos iban a cumplir la ley. Él iba a cumplir la ley para que el humano, que sabemos que es débil, no tuviera que cumplirlo. Porque como Pablo nos dice que por las obras de la ley nadie será justificado, porque no se puede cumplir la ley. De alguna manera vamos a quebrantar alguna ley. Entonces vino para cumplir lo que el judaísmo había prometido, pero no solo a favor de los judíos, sino también a favor de todo el mundo. Vino para cumplir con todo lo que el judaísmo prometía, pero a favor de todo el mundo. Porque aunque Jesús vino por medio de los judíos, vino para bendición de todas las familias del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Vino por medio de los judíos, pero vino para bendición de todas las familias del mundo. En Génesis capítulo 12, en los versículos 1 al 3, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, creo que lo van a poner en la pantalla con el favor de Dios. Ahí está escrito: pero el Señor le había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de Israel, no, de la tierra. ¿Quién era Abraham? Abraham fue el padre del judaísmo. Abraham fue el padre de la nación de Israel. De él nació Isaac, de Isaac Jacob y Esaú, de Jacob nacieron las 12 tribus y así sucesivamente hasta llegar a Jesús. Entonces, en la descendencia de Abraham, parte de la cual es Jesús, como vamos a ver más adelante, las familias de toda la tierra iban a ser bendecidas. ¿Y por qué? Porque la salvación que el Mesías iba a traer iba a ser para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este libro, como ya les dije, está escrito principalmente para los judíos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo estamos estudiando, pastor, si es para los judíos? Porque nuestro Mesías es el Mesías judío también. Y porque como cristianos tenemos que saber lo mismo que los judíos necesitaban saber para saber que el Mesías en el que hemos puesto nuestra fe es el verdadero Mesías o no. Porque se nos dice en las Escrituras, mismo Jesús dijo, muchos van a venir en mi nombre, ¿no es cierto? Y dirán, yo soy el Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros de que hemos creído en el Mesías judío. Sí, porque hay muchos que descartan a los judíos, que odian a los judíos, que no quieren para nada a los judíos, ¿sí? ¿Y saben qué? Como le dijo el Señor a Abraham, a los que te bendigan, yo los voy a bendecir, pero a los que te maldigan, ¿qué les iba a hacer? Él los iba a maldecir también, ¿verdad? Entonces, para reconciliar al mundo, tanto judíos como gentiles, vino Jesús, tanto para uno como para el otro. Entonces, pero este libro es escrito principalmente para los judíos, y esto se nos confirma en el hecho de que hay escuchen esto, cerca de 70 referencias a las profecías judías acerca de la primera venida del Mesías. Hay 40 citas del Antiguo Testamento, cuando menos, en este libro. Y resalta también en este libro que en 2 ocasiones Jesús habla acerca de su misión a los judíos. ¿Sí? En Mateo capítulo 10, de nuevo lo pueden leer ahí en su Biblia, unas cuantas páginas a la derecha. En Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, dice, Jesús envió a estos 12, los discípulos que había escogido, con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en la primera misión que envió a sus discípulos, no los envió a predicar a todo el mundo. Los envió a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el Mesías había venido de nuevo específicamente para los judíos. Más adelante en Mateo capítulo 15, los versículos 24 al 27, cuando aquella mujer cananea lleva a su hija para que Jesús la libere del espíritu inmundo que la tenía poseída, cuando ella insistió, en Mateo 15, 24 al 27, él respondió, yo no fui enviado, escuchen, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Y cuando lleguemos a ese pasaje vamos a ver, todos estos pasajes que estamos viendo en Mateo con más profundidad. Versículo 27, ella respondió, cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces noten por favor la fe de esta mujer, porque el mismo Señor le está diciendo, no está bien que yo les dé a los perritos, tú eres un perrito, y no importa cómo se diga, si le dicen que usted es un perrito curiosito, etcétera, etcétera, de todas maneras le están diciendo que es un perrito, ¿verdad? Pero ella, ¿qué hace? Reconoce la autoridad de Jesús sobre ella y le dice, sí, Señor, sí, lo entiendo, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y una de las cosas que vamos a ver y que vemos cuando estudiamos el Evangelio es que el Señor no nos dio migajas porque somos gentiles.
No nos dio una versión diluida de Jesús. No nos dio un Jesús menos poderoso, menos glorioso, con menos corona, con menos gloria que el que les dio a los judíos. No hizo un Mesías para ellos y un Mesías para nosotros. Hizo un Mesías para todos. Lo que nos hace ver la clase de Padre que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Mi Padre Celestial es como era mi papá aquí en la tierra. Mi papá decía, aquí en esta casa o todos coludos o todos rabones, ¿sí? Y el Señor, nuestro Padre Celestial, no hace distinción de personas. Todos somos igual delante de Él. Todos somos igual de pecadores cuando andamos de pecadores, pero todos somos igual de salvos cuando venimos a Cristo por fe. Sí, que nos dice Juan en 1 de Juan, mirad cuál potestad nos ha dado el Padre al hacernos, ¿qué? Hijos de Dios. A todos, tanto el uno como el otro. Pero vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir incluyendo a los gentiles y veremos cómo en la gran comisión el llamado a predicar el Evangelio fue a llevar el Evangelio a todas las naciones. Antes del Señor irse al cielo de nuevo, de donde Él había descendido al lado del Padre, les dejó algo encargado a sus discípulos. Y de nuevo ahí en Mateo, al final de Mateo, si quieren buscar ahí en Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice, amén. O sea, así sea. Así como el Señor lo dijo, así va a ser. Y todos somos llamados a llevar a cabo esa gran comisión, ¿sí? Todos somos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Y saben que vivimos en un país en donde hay representantes de muchísimas naciones, ¿no es cierto? Así es que Dios hasta nos la pone bien fácil, ¿sí? Hay mucha gente que se quiere ir de misionero. Yo me quiero ir de misionero al África, yo me quiero ir de misionero a Sudamérica, yo me quiero ir de misionero al Amazonas, yo me quiero ir de misionero a Hawái, yo me quiero ir de misionero. ¿Saben qué? Aquí tenemos un campo misionero como no se imaginan. Tenemos un campo misionero como no se imaginan. Y si las cosas van a seguir como van, vamos a tener un campo misionero mucho más extenso que el que tenemos ahorita. Así es que prepárense, porque todos nosotros debemos de tener corazón de misioneros aquí en donde estamos viviendo ahorita. Porque cada persona que vemos en la calle, que conocemos, que no conoce a Cristo, es nuestro campo misionero. Así es que pongámonos ese gorro de misioneros, no nada más el de cristianos, sino el de misioneros. Debemos de tener un corazón misionero porque nuestro Señor Jesucristo tuvo un corazón misionero. Eso fue lo que hizo, ¿no es cierto? Dejó su trono en el cielo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a la tierra como uno de nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces ese mismo corazón debe haber en nosotros. Entonces va a empezar a incluir a los gentiles, especialmente al final cuando manda a sus apóstoles, ahora sí sus apóstoles, a predicar el Evangelio a toda nación, a ser discípulos en toda nación. Pablo nos confirma que el Evangelio no es solamente para los judíos, que el Evangelio es también para los gentiles, en Romanos capítulo 1 y el versículo 16, en donde escribe, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree. Y luego noten lo que dice, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. ¿Cuántos no lo son? Estamos aquí hoy, ¿verdad? Yo creo que todos no lo somos, pero no importa, porque el Evangelio, ¿sí?, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y si quiere ese poder de salvación, todos los que estamos aquí, si quieren ese poder de salvación, los que nos están viendo en línea ahorita, lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo, invocar el nombre de Cristo, y todo el que invoque el nombre de Cristo, ¿qué dice? Será salvo, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer eso, tenemos que ver eso. Ahora, hay palabras claves en casi todos los libros de la Biblia que nos dejan saber de qué está tratando el libro de la Biblia. En el Evangelio según San Mateo tenemos dos palabras claves. Una es cumplimiento.
Una es cumplimiento, que es repetida con frecuencia para indicar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Hay frases constantemente que dicen, esto se hizo para que se cumpliera lo dicho por el profeta, pum, 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 pam, 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 pim, 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 y así sucesivamente. Sí, entonces, Mateo está tratando de demostrarle a su audiencia, que eran los judíos, las razones por las cuales Jesús era el Mesías. Estaba tratando de señalar las cosas que estaban pasando a través de la vida de Jesús que demostraban claramente que Él era el Mesías. Y nos están demostrando a nosotros que Él es el Mesías. Porque si queremos ser salvos, de nuevo, quiero poner énfasis en esto, debemos creer en el Mesías judío. No en el Mesías que es cristiano nada más, o en el Mesías que es de alguna otra religión. El Mesías judío. Sí, la segunda palabra que se ve mucho es la palabra reino, ¿sí? Aparece 50 veces y el reino de los cielos 30 veces. Y aparece ¿para qué? Para presentarnos a Jesús como el Rey. Para presentarnos a Jesús como el Rey. Porque a menudo tenemos la visión de Jesús, como se los he dicho antes, tenemos una visión de Jesús de una persona débil, de una persona que nunca se enojaba, nunca gritaba, nunca hizo nada para ofender a nadie, cuando se la llevó ofendiendo gente a diestra y siniestra a veces, cuando podemos verlo airado, con una ira justa, pero airado al fin, ¿sí? Pero tenemos que empezar, especialmente como cristianos, tenemos que empezar a ver a Jesús de Nazaret como el Rey. Y no solamente como el Rey, sino como mi Rey. Como mi Rey, delante del cual me rindo, al cual me someto, a Él someto mi voluntad, a Él someto mi vida, a Él someto todo lo que soy, porque Él me compró a mí, no con oro ni plata, me compró a mí, ¿con qué? Con su sangre preciosa. ¿Sí? Entonces lo presenta como el Rey. Y debemos de empezar a ver a Jesús como el Rey y como nuestro Rey. El propósito entonces de escribir este libro era mostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías soberano de la profecía judía. Que Jesús de Nazaret, este humilde carpintero, que nació, como vamos a ver más adelante que nació y que hemos visto estas últimas semanas cómo nació, es el Rey de reyes y Señor de señores. Habiendo dicho eso, comenzamos en Mateo capítulo 1 y el versículo 1, en donde noten que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces va a comenzar, el autor aquí va a comenzar con la genealogía. ¿Por qué razón va a comenzar con la genealogía? Porque él quiere demostrar a través de los antepasados de Jesucristo, ¿sí?, que él era primero que todo hijo de David, porque es uno de los títulos que se le ha dado al Señor Jesucristo. Es como se le nombra más en el Nuevo Testamento que cualquier otra forma, inclusive más que hijo de Dios, hijo de David. Y porque tenía que comprobar que su linaje iba hasta Abraham, el primer judío. ¿Sí? Ahora, en el libro de Lucas, la genealogía de Jesús nos lleva hasta Adán mismo. Pero aquí la va a dejar en Abraham, como vamos a ver. Ahora, genealogía quiere decir origen. De hecho, en el griego es la palabra génesis, ¿sí? Entonces, este es el origen, ¿sí?, de Jesucristo. Este es el origen de Jesucristo. Y cuando algo tiene origen, quiere decir que tiene ¿qué? Un principio. Entonces, presten atención a esto porque esto es importante. Jesús tuvo un principio. Y yo sé que algunos están pensando, estás predicando una herejía ahorita. Bueno, es que no he terminado, denme chance, voy para allá, ¿sí? Pero Jesús tuvo un principio. Entonces, esta es la genealogía, el origen, el principio de Jesús. Pero está hablando del origen humano de Jesús. Está hablando del origen de la humanidad de Jesús, ¿sí? O sea, ¿de dónde vino Jesús según la carne? Eso es lo que está diciendo. Según la carne, Jesús es el Hijo
de David, o sea que es descendiente de David. Entonces, como ser humano, Jesús tuvo un principio. Lo acabamos de celebrar el 25, nosotros lo celebramos el 25 como a las 12 con un minuto de la mañana, ¿verdad? Y todos nuestros hijos se quedan despiertos hasta entonces porque les decimos, al menos en mi casa, nadie podría abrir regalos antes de las 12 de mediodía, de medianoche. Entonces todos los chamacos estábamos ahí cascabeleando, ¿verdad? Pero esperando que llegara la medianoche para abrir nuestros regalos. ¿Sí? Y nosotros, mi esposa y yo, les enseñamos a nuestros hijos que los regalos se abren a las 10 de la mañana del 25 después de desayunar, ¿verdad? Porque pues imagínese, oiga, ¿verdad? Entonces la genealogía, el principio, el origen de Jesús, pero está hablando del origen humano de Jesús. O sea, ¿de dónde vino Jesús según la carne? Y sabemos de acuerdo a las Escrituras que fue hijo de David. En Isaías capítulo 11, los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: una vara saldrá del tronco de Yesé. Yesé era el padre de David, ¿sí? Un vástago que retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí está hablando, ¿sí? Isaías está hablando de Jesús y de cómo iba a descender de Yesé, que era el padre de David. Cómo iba a descender de Yesé, que era el padre de David. Esto es importante, era importante para los judíos. ¿Sí? Porque sabían, como vamos a ver ahorita, que el Mesías descendería de David. Entonces era descendiente de Yesé, que era el padre de David, según leemos en el libro de Ruth. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 7, los versículos 40 al 42, leemos lo siguiente: algunos de la multitud al oír estas palabras decían: ¿en verdad este es el profeta? Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos otros decían: ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? ¿En dónde había nacido Jesús? En Belén. Pero ellos lo habían visto crecer en Nazaret, en el área de Judea, y lo consideraban como nazareno. Sí, por eso se le llama nazareno, porque creció en Nazaret. Sí, pero él había nacido en Belén. Y noten que dice ahí en el versículo 42, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo era descendiente de David? Entonces, según las Escrituras, tenía que ser descendiente de David. En Mateo capítulo 22, los versículos 41 al 45, y si no lo ponen en la pantalla, lo pueden buscar en su Biblia, dice: mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron: de David. Versículo 43, entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puedes ser su hijo si David lo llama Señor? Y cuando David en el Espíritu está diciendo aquí: el Señor le dijo a mi Señor, está hablando de que Dios el Padre le está diciendo a Dios el Hijo: siéntate aquí a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es un salmo que habla acerca de la reascensión de Jesucristo al cielo, como lo hizo en el Monte de los Olivos, a sentarse a la diestra de Dios. Y cuando el Señor subió al cielo y llegó al trono de su Padre, el Padre le dijo: ven y siéntate aquí a mi derecha, porque va a haber un día en el que voy a poner a todos tus enemigos bajo tus pies. Quédate ahí y descansa. ¿Por qué? Porque ya había terminado la obra que Dios, el Padre, lo había enviado a hacer aquí a la tierra. ¿Sí? En Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4. Noten lo que dice Pablo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Les escribo acerca de su Hijo. ¿Del Hijo de quién? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. O sea,
el Hijo de Dios, conforme a los hombres, descendía de David. Versículo 4, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Entonces noten lo que está revelándonos Pablo aquí. Por un lado, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Es el Hijo, es igual que Dios, es Dios, es de la misma esencia que Dios, pero en la carne es descendiente de David, es descendiente de David, ¿sí? Pero el Espíritu de santidad lo declaró Hijo de Dios también, con poder por su resurrección de entre los muertos. Por eso la resurrección es tan importante, porque por medio de la resurrección sabemos que Jesús es el Cristo, el Mesías de los judíos, y sabemos que es el Hijo de Dios, porque como Él mismo dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y luego volverla a tomar. Y si Él tiene el poder para hacer eso consigo mismo, tiene el poder para hacer eso con todos nosotros. ¿Okay? Y por eso confiamos en Él. Por eso decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Por eso podemos estar confiados. ¿Sí? En que va a llegar el día en el que los muertos en Cristo van a resucitar primero, como dice Pablo, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y vamos a ser llevados al cielo por el Señor, y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo dice? Siempre, siempre. Y por eso estamos aquí, porque creemos en eso, porque hemos puesto nuestra fe en Él y porque queremos saber más acerca de Él. Pero de nuevo, esto es su origen según la carne. De lo que estamos aquí, estamos hablando de su origen según la carne, ¿sí? Pero el principio de Jesús en realidad no existe. Él siempre ha sido, desde la eternidad pasada, y siempre será hasta la eternidad futura. Ahora no sé si decir esto, porque no, mejor no lo voy a decir, después lo estudiamos más. Pero de nuevo, como les digo, este es el origen según la carne. Sí, porque Jesús en realidad no tiene principio ni tendrá fin en su esencia, en su deidad. Él es eterno. Y la eternalidad, si es que existe ese término en español, ese es uno de los atributos que nos dice que Jesús es Dios. Porque el único que es eterno es Dios. Y si Jesús entonces es eterno, quiere decir que Él es Dios. Pero no solo eterno desde el punto en el que nació, sino eterno desde antes de la fundación del mundo y hasta que el tiempo, que para Él no hay tiempo, ya termine. En Miqueas capítulo 5 y el versículo 2, noten lo que se nos dice ahí. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Noten, sus orígenes se remontan al principio mismo. ¿A qué? A los días de la eternidad. Lo que esto quiere decir en términos más claros es que Él ha existido de nuevo desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura. Y como el único que puede ser eterno es Dios, quiere decir que Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra o el verbo, en la Reina Valera 60. Noten, en el principio, cuando el principio comenzó, cuando el primer segundo de tiempo hizo tic, en ese principio la palabra o el verbo, que es Jesucristo, ya existía. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. ¿Entendemos este concepto? Este es importantísimo que lo entendamos. Porque en el principio, cuando el primer reloj hizo tic, antes de ese tic, Jesucristo ya existía como Dios en el cielo. No ha habido un solo segundo en toda la eternidad en la que Jesús no ha existido. ¿Sí? En el Evangelio según San Juan, ¿sí? En los versículos 54 y 56, que no van a estar en la pantalla, Juan 8, 54 y 56. Sí, se nos dice, Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios.
Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Versículo 56 dice, Abraham, el padre de ustedes, ¿escucharon lo que está diciendo Jesús? Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. ¿Quién iba a ver el día de Jesús? Abraham, ¿ok? Se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio. Abraham vio el día de Jesús. Y no solamente lo vio, sino que se alegró. Y luego en el versículo 57 de Juan 8, noten lo que dice, Juan capítulo 8, versículo 57. Y los judíos le dijeron, ¿ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham? Ok, calma, déjanos entender esto, ok. Abraham, nuestro padre, de quien nosotros descendemos, a mucho orgullo, ¿sí? Él vio tu día y tú todavía no tienes 50 años. Por favor, explícanos cómo es posible que sin tener 50 años todavía hayas visto a Abraham y más que Abraham te haya visto a ti. Noten el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto les digo, agárrense, antes de que Abraham fuera, ¿yo qué? Yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Yo precedo a su padre Abraham. Cuando él nació, yo ya estaba ahí. Cuando él fue escogido por Dios, yo ya estaba ahí. Yo lo escogí juntamente con él. Y él, después de morir, cuando ascendió, cuando fue al cielo en el Espíritu, cuando fue al cielo en su Espíritu, porque es a donde van los creyentes al cielo, él miró el plan que el Padre tenía y se regocijó al saber que la promesa que se le había hecho era cierta, de que en su descendencia todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Saben qué hicieron cuando Jesús dijo eso? Lo quisieron matar. ¿Por qué? Lo quisieron matar porque con lo que dijo se estaba haciendo igual a Dios. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y me encanta que esté en el presente, porque Jesús nunca ha dejado de ser. Él siempre ha sido el gran yo soy. ¿Sí? En Él creemos, en Él confiamos. ¿Sí? Versículo 2 y siguientes dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró con Tamar a Farés y a Serach, Farés a Hezrón y Hezrón a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró con Rahab a Boz. Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Yesé engendró a David con la mujer, Yesé engendró al rey David y con la mujer, y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. El rey David engendró a Salomón. ¿Sí? En esta porción de la genealogía de Jesús vemos algo que no es común ver en las genealogías judías. ¿Y saben qué es? La mención de mujeres en las genealogías de los judíos. Las mujeres no eran mencionadas, las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase, las mujeres no eran importantes para la cultura judía, ¿sí? Pero son lo suficientemente importantes como para el Señor mencionarlas en sus escrituras, a pesar de lo que estas mujeres habían hecho. A pesar de lo que estas mujeres habían hecho. Tenemos aquí, además de María, vemos en la genealogía de Jesucristo a 4 mujeres. Vemos a Tamar, ¿sí? Vemos a Tamar. ¿Sabían que Tamar, y noten que dice que Judas engendró con Tamar a Farés? ¿Sabían que Tamar, antes de tener un hijo de Judá, había sido esposa de 2 de sus hijos? Sí, Judá se apartó de su familia, fue y se casó, de hecho tuvo 3 hijos. ¿Sí? Y su primer hijo, el mayor, se casó con Tamar. Y Dios no le agradó ese primer hijo, no le agradaba el comportamiento de ese hijo. Y se nos dice claramente en Génesis 38 que Dios le quitó la vida. Judá le dijo a su siguiente hermano, ¿sabes qué? Cásate con la viuda de tu hermano y ten descendencia para tu hermano.
Y este camarada dijo, no, pues chale, no va a ser mi descendencia, yo no voy a sacar ninguna ganancia de eso. Así es que no quiso hacerlo. ¿Y saben qué hizo Dios? Dijo, ok, le dio cuello. Luego le dijo Judá a su nuera, vete a tu casa, quédate allá viuda, cuando crezca el hijo más chico, yo te llamo para que te cases con él. Pasaron los años, el hijo más chico creció, no se lo quiso dar. Y una vez que le dijeron a Tamar que su suegro iba a ir a visitar la ciudad donde ella estaba, se vistió de prostituta, se vistió de ramera. Y lo engañó para que tuviera relaciones sexuales con ella. Y esa relación con Judá, esa relación entre ella y Judá, nació Fares. Está gruesa la cosa, ¿no? Sí. Pero luego noten que nos habla de Rahab. ¿Se acuerdan quién era Rahab? Rahab era la ramera cananita que fue la que escondió a los espías que Josué había enviado a Jericó en Jueces 2. Era una ramera. Era una prostituta, le diríamos en nuestros días. ¿Sí? Pero es mencionada en la genealogía de Jesús. Cosa que las mujeres no se mencionaban en las genealogías, pero aquí no solamente se mencionan las mujeres, sino que se mencionan a mujeres que yo no sé a ustedes si las mencionarían en su árbol genealógico. Y luego menciona a Ruth. Menciona a Ruth que no era israelita, ¿qué era Ruth? ¿Se acuerdan? Era moabita. ¿Sabían lo que les había dicho Dios a los israelitas en la ley acerca de los moabitas? ¿No sabían? Qué bueno, porque les voy a decir. En Deuteronomio capítulo 23, los versículos 2 al 4, noten lo que el Señor les dijo a los israelitas acerca de los moabitas. Deuteronomio 23, versículos 2 al 4, dicen, no entrará en la congregación del Señor ningún hijo de matrimonio mixto, ni siquiera hasta la 10ª generación. Versículo 3, no entrará jamás en la congregación del Señor ningún amonita, ¿ni qué? Ni moabita, que es lo que era Ruth, ni siquiera hasta la 10ª generación, porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua, y porque contrataron a Balaam, hijo de Beor, el de Petor, en Mesopotamia, para que los maldijera. Y luego, ¿a quién menciona aquí también? A Betsabé, la mujer de Urías, con la que David cometió adulterio, y ella cometió adulterio con él. Lo acabamos de estudiar en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Y que a propósito se podría decir que ella no era judía tampoco, era hitita. Entonces, al principio de este evangelio que está escrito por un judío, para judíos, acerca de un judío, podemos ver que la gracia de Dios es tan grande que puede perdonar los pecados más horrendos, y no es solo para los judíos, sino para todo el mundo. ¿Sí? Nada más en la genealogía podemos nosotros extraer con los nombres que nos están dando que la gracia de Dios es suficiente para alcanzar a cualquier persona, no importa su origen, no importa lo grande de su pecado, no importa qué haya hecho, y ser usado también, no solamente rescatar y salvar, sino ser usado en gran manera en sus planes. ¿Saben que el Señor, nuestro Dios, es el único Dios que pone en lugares prominentes y aún en el linaje real de su Hijo Jesús, aquellos que ante los ojos del mundo no son dignos de esos lugares? ¿Saben que hay mucha gente que los conoce y me conoce que creen que no somos dignos de que el Señor nos muestre el amor y la gracia que nos ha mostrado? Pero a Él no le ha importado, ¿no es cierto? Él de todas maneras nos ha tomado y nos ha limpiado y nos ha sanado de nuestro pecado y nos ha lavado y nos ha hecho aptos para ser usados por Él. En Efesios capítulo 1, de nuevo no va a estar en la pantalla, comenzando con el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde nos ha bendecido con toda bendición espiritual? En los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió, noten, antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables.
Y por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado que es Jesús. En Efesios 2, versículos 4 al 10 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también, escuchen esto, Efesios 2:6, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó tiempo pasado al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo, el Señor, nuestro Padre Celestial, ya nos ve sentados a un lado de Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten que todo es en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y por último, aquí esta tarde, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11, lo acabamos de aprender en nuestro estudio de Primera de Pedro. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos? Esta es la razón por la que ese niño nació en aquella noche. Esa es la razón por la que acabamos de celebrar la Navidad. Esa es la razón por la que estamos aquí adorándolo, porque Él es digno de toda alabanza y adoración. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su lado a la diestra del Padre en el cielo y tomó forma como la nuestra, para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, entre lo cual nos encontrábamos cada uno de nosotros. El Mesías judío, el Mesías prometido a los judíos, es el Mesías que ha venido a salvarnos a todos. Amén. Oremos.